Como les repetía lo de ayer nada más, tenía algo que me había olvidado de comentarles ayer. Indicaciones absolutas, lo vimos, de HDP. Ok, bueno, ya me acordaré en el transcurso de la reunión. Bien, entonces cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, ok, se nota que se logra visualizar que estoy pasando a la pantalla. ¿Estoy pasando a la pantalla? Sí, doctor. Ya, ok. Vamos a ver múltiples lesiones. Cuando hablamos en enfermedad de transmisión sexual en el varón, todas las enfermedades de transmisión, generalmente, casi todas las enfermedades de transmisión sexual en el varón se ven, ¿ok? Entonces, es bastante común que los pacientes varones jóvenes vengan al consultorio y después de haber tenido alguna conducta de riesgo, una conducta sexual de riesgo, pidan que les hagamos los exámenes piden que le hagamos exámenes de transmisión sexual para detectar algún tipo de enfermedad que puedan haberse contagiado. En realidad, como les digo, generalmente las enfermedades de transmisión sexual en el varón, casi todas se logran ver. ¿Por qué? Porque aparecen como lesiones cutáneas o aparecen como alguna secreción, ¿sí? En los genitales masculinos. ¿Qué enfermedad de transmisión sexual podríamos no verla? La clásica VIH, ¿no? O algún proceso viral que no suele manifestarse de inmediato a través de una formación o lesión cutánea o de alguna secreción. Entonces, en este caso, seguimos manteniendo la forma de cómo tratar las enfermedades de transmisión sexual a través de tipo sindrómico, ¿no? O etiológico. Es mejor agruparlas porque de esa forma podemos brindar un tratamiento un poco más certero, teniendo en consideración que muchas veces algún tipo de lesión puede corresponder a una u otro tipo de microorganismo o agente etiológico que pueda producir lesiones similares o incluso secreciones similares. Y es así que, por ejemplo, podemos encontrar que, más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, para el caso de secreción uretral, puede estar comprometida tanto la gonorrea o también está asociado a clamidia, ¿no? Entonces, los métodos de prevención, ya lo saben ustedes, abstinencia sexual, vacunación frente a una exposición para virus del papiloma humano, virus de hepatitis B o virus de hepatitis A, ¿sí? Ahora, todavía no sale la vacuna contra VIH, pero ya está próxima a salir también. El uso del condón, la circuncisión, como ya lo conversábamos con mi grupo en los pacientes, en un paciente que veníamos con cáncer de pene, donde la circuncisión es un factor protector, pero también la circuncisión se vuelve un factor que puede favorecer o como método de prevención o disminuye el riesgo de poder tener enfermedad de transmisión sexual en el futuro. Y profilaxis post-exposición, ¿no? Entonces, cuando las agrupamos a nivel sindrómico, tenemos las clásicas grupos sindrómicos que ustedes también la van a ver en infectología. Por ejemplo, en este caso, la úlcera genital. Y la úlcera genital puede estar comprometida por herpes genital, por linfogranuloma venéreo, por chancroide, por sífilis o por granuloma inguinal. Vamos a ver tres de los más comunes, que son herpes genital, chancroide y sífilis. ¿Ok? El herpes genital, ustedes ya saben, el virus ocasionado por virus herpes simple tipo 2, también puede estar involucrado el el virus herpes simple tipo 1, sobre todo cuando hay un contacto urogenital, es bastante común. Solemos pedirlo por eso ante lesiones sospechosas de herpes, podemos pedir marcadores de inmunoglobulina o IgM, IgG, tanto para virus herpes simple tipo 1 como para virus herpes simple tipo 2. Entonces, y esto se da básicamente porque cuando hay las relaciones sexuales pueden haber pueden haber microabrasiones o soluciones de continuidad de la piel o también de mucosas. Entonces, incubación de 2 a 20 días, generalmente es asintomática y luego pueden aparecer algunas vesículas. En realidad son múltiples vesículas que confluyen, ¿sí? A nivel de una zona. En número variable que pueden ser de 1 a 3 milímetros en su diámetro y generalmente están ubicados en la zona de glande, prepucio o cuerpo del pene. Estas lesiones, si que no hacemos absolutamente nada, pueden resolverse entre 10 a 14 días, ¿no? Los pacientes, el 80% pueden recurrir incluso en un segundo episodio. Entonces,
el herpes genital, de todo esto, lo que necesitan saber, que básicamente el diagnóstico es, si bien es cierto, es un diagnóstico que no podemos hacerlo por PCR o por cultivo viral porque son realmente demasiado costosos. En realidad no he visto que en el mercado los laboratorios desarrollen cultivos virales para este tipo de patologías. Lo más común es que solamos hacer anticuerpos de IgM, IgG, pero hay que tener en consideración que estos anticuerpos de IgM, IgG, tienen que solicitarse un tiempo después, porque como ustedes ya saben cómo es la curva del desarrollo de las inmunoglobulinas, entre los 4 y 7 días pueden solicitarse los IgM y los IgG pueden alcanzar un máximo entre 2 a 4 semanas, ¿ok? Y luego van a permanecer. Entonces hay que tomar bien esa información. Entonces, el diagnóstico clínico, haciéndolo desde un punto de vista solamente con la visión y con la anamnesis o con el examen físico, tiene una baja sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estos pacientes este, vienen a la consulta, ya las lesiones no están en vesículas, sino han sido, estas vesículas han terminado en erosiones o heridas, como podemos ver en este caso, por ejemplo, así donde se suelen visualizar las lesiones al inicio de la enfermedad, pero más adelante, entre 3 a 5 días, las lesiones ya pueden ser tipo ulcerosos, donde se forman lesiones confluyentes de toda esta vesícula, en donde es mirarlas de esta forma o tratar de hacer un diagnóstico solamente visualizando esta úlcera, es un poco difícil tener un diagnóstico exacto que si fuera herpes, ¿no? Entonces, va a depender en el momento en el que veamos al paciente. Y el herpes es bastante común, más común de lo que uno cree. Entonces, las, las pruebas serológicas se tornan muy, muy importantes para hacer el diagnóstico, pero el hecho de que salgan negativas cuando tenemos presencia de pequeñas vesículas recién que han aparecido entre 1, 2 a 3 días, bien difícil que tengamos un valor positivo de estas pruebas serológicas, ¿no? Tratamiento básicamente es aciclovir. Bueno, yo suelo dar, el problema del aciclovir es que hay que dar prácticamente 400 miligramos cada 8 horas y eso es un poco dificultoso tomar 2 pastillas continuamente cada 8 para los pacientes. Eh, Suele haber muy poca adherencia al tratamiento, entonces la idea es generar un tratamiento que pueda ser muchísimo más asequible para el paciente y para ellos es valaciclovir, 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. ¿Sí? Puede darse tratamiento a la pareja, pero siempre y cuando haya síntomas. Y con el valaciclovir vamos a tener resultados, para mí mejores incluso, que con el aciclovir. Pasada las 72, pasados los 3 a 4 días de iniciados los síntomas, no tiene mucho sentido dar el tratamiento antiviral, pero lo ideal es que muchas veces los pacientes solicitan de todas maneras un tipo de tratamiento pensando de que estas enfermedades virales son curativas, ¿no? Hay que explicar, la consejería es importantísimo en este caso, porque tengamos en consideración que lo único que vamos a hacer es acelerar el proceso y no culminar con la enfermedad exactamente. ¿Logran ver? Sí, ¿no? Sí se logra ver, ¿no? ¿Aló? ¿Se logra ver? Sí, doctor. Bien. La otra lesión ulcerosa es chancroide, que ustedes logran ver acá. Si ustedes se dan cuenta en este tipo de lesión, sería un poco difícil diferenciarla de las úlceras genitales ocasionadas por lo que es herpes. Entonces, chancro, ocasionado básicamente por el Haemophilus ducreyi, suele surgir en zonas tropicales y el periodo de incubación también es entre aproximadamente 4 a 7 días. Pueden ser únicas estas lesiones, como también pueden ser múltiples. Generalmente he visualizado en la experiencia que son lesiones únicas. Son lesiones, ¿cuál es la característica de este tipo de lesiones? Que son lesiones únicas, generalmente, como les repito, no dolorosas, ¿ok? Que, es decir, son heridas que no le duelen al paciente. El paciente viene y se lo toca y dice, mire doctor, tengo varios días con esta lesión. Generalmente la vamos a encontrar limpias porque el paciente se realiza higiene antes de poder ir al urólogo o al médico para que puedan observar las lesiones, pero tiene bueno, son de bordes regulares y tienen un tejido de granulación, un tejido medio de fibrina en su interior y no les condiciona ningún tipo de dolor al paciente. Entonces, el diagnóstico igual básicamente, si bien es cierto, se debe realizar a través de un cultivo, estos suelen ser muy costosos y no se desarrollan básicamente por los laboratorios, básicamente lo observamos y definimos un poco el diagnóstico o brindamos el tratamiento sindrómico, como les digo, porque la otra posibilidad es que sea un chancro ciclítico también.
Entonces, el tratamiento en este caso es acitromicina 1 gramo, dosis única, ¿sí? Ciprofloxacino 500 cada 12 por 3 días nada más, y o ceftriaxona 250 miligramos intramuscular dosis única. Hasta hace poco solamente había ceftriaxonas de 1 gramo, incluso intramuscular, entonces se brindaba 1 gramo intramuscular. Ahora ya hay ceftriaxonas de 500 miligramos y podríamos dar la mitad de la ampolla, ¿no? Pero igual, generalmente por cuestiones prácticas solemos dar ceftriaxona de 1 gramo. Y en el caso del chancro sifilítico o de la lesión sifilítica primaria, como ustedes pueden ver, también es poco diferenciable clínicamente de poder eh, discernir si es una lesión ocasionada por, es una úlcera chancroide o es una úlcera sifilítica, ¿no? Entonces, el tratamiento sindrómico, el tratamiento agrupándolo de forma sindrómica, nos permite tener una mayor certeza en cuanto a la respuesta de la lesión. Entonces, también es una lesión única, generalmente indolora, que es una pápula roja, no hay tanto producto de erosión en su interior, no hay tanto exudado, a diferencia del chancro sifilítico, ¿no? Ok, tratamiento, igual ya lo saben ustedes, penicilina benzetínica, esto sí es efectivo, 2.400.000, 1.200.000 en cada nalga o en cada glúteo, ¿sí? Y se aplica básicamente en dosis única. Si tenemos que sacar FTA, si tenemos que sacar ABS, generalmente esos son procesos más largos que incluso ya los maneja más el infectólogo a diferencia del urólogo, ¿no? El otro tratamiento alternativo en caso de alergias a la penicilina, doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Ok, y eso es con respecto a todo lo que es el grupo sindrómico de úlcera genital. La otra es la descarga uretral, que ya les adelanté cuáles eran incluso las complicaciones de la descarga uretral. Diferenciar si este es una gonorrea o si este es una clamidia es difícil poder hacerlo, esa diferenciación clínica. Ambas generalmente hasta un 70-80% pueden estar comprometidas, o sea, pueden estar presentes los dos gérmenes. Eso hay que tenerlo bien en claro. La forma de diagnóstico o la forma clínica de ambas secreciones uretrales, los pacientes van a venir por disuria. Entonces, ustedes tienen un paciente joven de 25 años de edad que acude por disuria marcada. Lo primero que sospecha el médico general cuando llega a la emergencia de cualquier lugar es infección urinaria. Ya les dije, los varones jóvenes no, es cierto, no hago la clase de ITU, pero les voy a adelantar, los varones jóvenes no hacemos infección o no hacen infecciones urinarias. ¿Ok? Es cierto, conforme nos vamos haciendo más viejos, por causa de HBP, es la primera causa de hacer infecciones urinarias, pero el HBP, ya les he dicho, a partir de los 50 años hacia adelante pueden estar presentes. Por lo tanto, el varón joven no tiene causa de infección urinaria, y si desarrolla algún tipo de infección urinaria, puede estar asociado a cualquier otro tipo de malformación y que el paciente tendría que entrar en un estudio, sobre todo para determinar cuál podría ser la causa de la infección urinaria. Por lo tanto, si yo tengo un paciente joven, ¿sí?, que acude por disuria, lo primero que tengo que sospechar es la posibilidad de una descarga uretral. Estoy dejando bien en claro, lo primero que tengo que sospechar es la posibilidad de un síndrome de descarga uretral. ¿Ok? Esas descargas uretrales pueden deberse por causa gonocócica y por causa no gonocócica, ¿no? La causa no gonocócica, clamidia a la cabeza. Ureaplasma y micoplasma también existen. Pueden existir ambas en la descarga uretral, por supuesto. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico. El paciente viene con disuria como principal síntoma marcado. Puede tener un poco de poliacuria, pero su principal síntoma es disuria. Entonces, uno le dice, ¿has tenido algún tipo de secreción? ¿Manchas la ropa interior? Sí, no. En el caso de que les diga que sí, le dicen al paciente simplemente dentro del examen físico que se baje la ropa interior y se hace el signo del ordeño. ¿Qué significa el signo del ordeño? Con los dos dedos hay compresión de la uretra desde la zona proximal hasta la zona distal y uno va a observar una descarga uretral, una secreción amarillenta de aspecto purulento. ¿Ok? Entonces, eso es el diagnóstico como nosotros solemos hacer para lo que es descarga uretral y brindamos el tratamiento respectivo. Una complicación, ya les dije, en el futuro, en estos pacientes jóvenes que tienen descarga uretral, puede desarrollarse en este tipo de pacientes las estenosis uretrales. El cultivo de secreción uretral la solicitamos de vez en cuando, es un cultivo de Tyan Martin y va a depender del laboratorio, ¿no? Básicamente con el examen, el examen directo de secreción, en donde nos diagnostica, en donde nos visualiza diplococos, por ejemplo. Ustedes ya saben que la gonorrea es un diplococo,
la observación de un diploprococo gram negativo nos puede llevar y confirmar el diagnóstico de gonorrea. Tratamiento, Ceftriaxona, dosis única, intramuscular, 250 miligramos, dosis mínima, perdón, acitromicina, 1 gramo vía oral, o doxiciclina. La verdad, yo prefiero usar la doxiciclina por 7 días. La acitromicina la dejé de usar muchísimo en el tiempo de pandemia, sobre todo porque recuerden que estuvo muy de moda la acitromicina en el tratamiento del COVID. Entonces, mucha gente usaba acitromicina y es un excelente fármaco para vías respiratorias. Por lo tanto, que el mal uso del tratamiento antibiótico conlleva resistencia bacteriana, por lo tanto que dejé de usar. Entonces suelo usar mucho doxiciclina porque hay muy buena respuesta a la clamidia con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿no? Y la dosis única de ceftriaxona. La pareja siempre tenemos que ser evaluado, lo mando yo siempre al ginecólogo para que pueda evaluarlo e identificar si también es una paciente que tiene que recibir tratamiento, ¿no? Y el otro grupo sobre lesiones elevadas a nivel del pene va a la cabeza, la verruga o el virus, las lesiones por virus de papiloma humano. Como ustedes pueden ver, estas son de aspecto de coliflor, con base pediculada, pueden ser lesiones únicas, pueden ser pequeña cantidad de lesiones o pueden ser múltiples, incluso que, digamos así, están alrededor de toda la circunferencia del pene. Entonces, ocasionado, ya saben ustedes, por el virus del papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual muchísimo más frecuente de cualquiera de las otras que acabamos de ver. Puede tener una incubación de 1 a 6 meses, exactamente por eso que muchas veces los pacientes varones vienen y nos preguntan exactamente por qué ha salido ese tipo de lesiones y si que puede haber sido la pareja con la que están teniendo eh, contacto. Entonces muchas veces por la promiscuidad, por cambios de parejas continuos, entonces no se puede determinar exactamente cuál puede haber sido la pareja que puede haber contagiado, ¿no? Pero es una enfermedad de transmisión sexual que se está haciendo bastante más común. Entonces por eso les preguntaba y les comentaba ayer sobre la vacunación, que es la mejor forma de prevenir. Es cierto que la vacunación nos va a proteger o las va a proteger o los va a proteger con respecto a los virus más que son potencialmente, tienen una mayor actividad de formación de cáncer de pene o de cuello de útero. Entonces, los virus de papiloma humano, generalmente 16, 18, 11, 16, 18, están asociados a cáncer de cuello de útero, a cáncer de pene, y por lo tanto son contra estos serotipos que van a desarrollar la vacuna. Es decir, si es que yo me vacuno, puedo desarrollar algún tipo de verruga de papiloma humano, poco probable, pero puedes hacerlas porque recuerda que la vacuna no te protege contra todos los serotipos, pero sí te va a proteger contra los serotipos más comunes que terminan desarrollando de cáncer de tipo genital. Entonces, los virus de papiloma humano que pueden desarrollar más este tipo de lesiones están asociados al 6 y al 11, este tipo de lesiones por BPH, ¿no? Son lesiones asintomáticas, el tratamiento que damos, el diagnóstico es clínico, ustedes visualizan, también es cierto que pueden confundirse con un tipo de lesiones elevadas también, de aspecto más oscura. Si uno tiene experiencia no se va a confundir, pero las queratosis seborreicas, que son lesiones benignas de aspecto dermatológico que van a depender básicamente del tipo de piel, pueden confundirse con este tipo de lesiones. El tratamiento que brindamos, en todo caso, no es nada curativo, solamente es estético, ¿sí? Y para eso podemos aplicar, y eso lo hacen los urólogos y lo hacen también los dermatólogos. Entonces se puede aplicar crioterapia, se puede aplicar electrocauterización, se puede aplicar incluso imiquimod, o se pueden hacer pequeñas microcirugías. Por ejemplo, es bastante común que nosotros, los urólogos, cuando tengamos pacientes con abundante cantidad de lesiones por BPH, verrugas por BPH, incluso solemos hacer circuncisión para de esta manera eliminar la mayor cantidad de verrugas sin necesidad de tener que hacer electrocauterización o radioterapia porque pueden estar tomando casi todo el prepucio, ¿no? Entonces, pero les repito, y eso es algo importantísimo que, y se lo dije ayer también, ustedes están, todos nos formamos, todos los médicos, para enseñar y para educar y para informar a las personas, ¿no? Las personas creen que haciendo este tipo de tratamientos van a tener un proceso curativo. No, y hay que enseñarles que este tipo de enfermedad se autolimitan solas, por lo mismo que son virus, y pueden incluso estar en nuestro organismo hasta 2 años, y después de 2 años, incluso podrían dejar lesiones que terminan siendo lesiones premalignas, y que ustedes la van a ver cuando desarrollen el tema de cáncer de pene, ¿no? Bowe,
pequeñas lesiones, como por ejemplo con mi grupo que acabamos de ver, hoy día en la mañana un cáncer de pene, ¿no? Que no son lesiones elevadas, sino son básicamente lesiones aplanadas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, 15 minutos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo comienzo a preguntar, a ver. Voy a preguntar. Se supone que no están durmiendo, ¿no? Ya les dije, yo estoy por guardia y recién llego a mi casa. Hola, Maffer. Sosa, Doctor. ¿cómo estás? Disculpa que te despierte. Ok. Maffer, ¿cuáles son los virus de papiloma humano más comunes que ocasionan VPH? Perdón, que ocasionan verrugas genitales. 6 y 11. Bien. Ian Sánchez, Sí, doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Ian. Dentro de la secreción uretral no gonocócica, aparte de la clamidia, ¿cuáles son los dos gérmenes que te pueden ocasionar secreción uretral? La gonorrea. No, no gonocócica. Ya Ah, sí, la gonocócica es la gonorrea. No gonocócica, aparte de la clamidia, habían dos más. gonocos. Mm, ¿Alguien recuerda? Okay. Diana Ramírez. Diana Ramírez. Diana. Ok, Andrés pasa lista. Ya. Jennifer o Paola. Paola, Sí, doctor, ¿me ya, escucha? te hago una pregunta así. Tengo un paciente de 70 años que llega por retención urinaria aguda a la emergencia, ¿ok? Este, con una ecografía de un HBP, sale un adenoma de próstata de aproximadamente 80 gramos, ¿ok? Y le coloco sonda, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago? ¿Necesitas algún dato más? ¿Quieres que te brinde algún dato más? Paciente de 70 años llega a la emergencia con retención urinaria aguda, ¿sí? Tiene una ecografía donde se observa un adenoma de próstata de 80 gramos con retención urinaria aguda, 100% de retención de orina, está en globo vesical. ¿Qué examen le tomarías adicional? O ya no, lo dejas con sus onditas. En todo caso, ¿le solicitas PSA? Pregunta más dirigida. ¿Le solicitas PSA? Creo que ya no le solicitaría. ¿Por qué? Porque creo que primero no tendría que solucionar el problema de su vejiga, de la retención urinaria. Le ¿Cómo pones está, sonda. mi dice? Le pones sonda, ya lo solucionas. El siguiente paso es, ¿le pides PSA? No le pides PSA. ¿Alguien puede responder?
Marjorie. Sí le pediría, doctor, para descartar posible cáncer de próstata. Ok, Marjorie. ¿Alguien tiene otra respuesta? No entendí, Brenda. O sea, ¿a qué te refieres con que puede ser? Claro, o sea, él tiene la posibilidad de ser un HPV, pero también puede ser un cáncer de próstata. Pero no sabemos. Recuerden que la ecografía no me descarta o no me discierne entre un cáncer, no puede diferenciar si es un cáncer de próstata o es un HPV. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Llegó a la emergencia, retención urinaria aguda, soluciono colocándole sonda. ¿Cuál es el siguiente paso? Por eso le decía. Primero vayamos. Ok, ¿le pido PCA? No le pido PCA. Ok, no le pido PCA. ¿Sí? En ese momento no le voy a pedir PCA. ¿Por qué no le pido PCA? Porque es un paciente que le he colocado sonda y que ha hecho retención urinaria aguda. El PCA se eleva, ¿sí? Con cualquier instrumentación, se los dije, ¿se acuerdan? El PCA se puede elevar. Por eso que no es enfermedad específica, sino solamente es órgano específico. ¿Por qué no es enfermedad específica? Porque las prostatitis, el HBP mismo, las retenciones urinarias agudas, las colocaciones de sonda, las instrumentaciones, pueden elevar el PCA. Entonces, si tú tienes un paciente con una retención urinaria aguda que le has colocado una sonda y le pides de inmediato PCA, te va a salir elevado y tú vas a sospechar de cáncer de próstata. Y no es que esté elevado, es producto de esa elevación del PCA, básicamente por la colocación urinaria, por la retención urinaria aguda y probablemente hasta por una ITU que puede estar haciendo el paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar un tiempo. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Qué tengo que sí hacerle? Si es que no le he evaluado la toma de creatinina, y es un paciente que hace una retención urinaria aguda o que está haciendo una retención urinaria crónica, porque puede estar haciendo de poco en poco, entonces tengo que solicitar una eco renal. ¿Me entiende? ¿Qué tengo que descartar en la ecografía renal? Por eso les dije, solamente le estoy pidiendo una ecografía vesículo-prostática. ¿Qué tengo que solicitarle en una eco? ¿Qué tengo que buscar en la eco renal? Hidronefrosis, doctor. Claro, tengo que hidronefrosis bilateral. ¿Entienden? Tengo que buscar hidronefrosis bilateral. ¿Y eso es sinónimo de qué? Uropatía obstructiva. ¿Ok? Ya les dije, la principal complicación del paciente con HBP es que estos pacientes pueden hacer elevación del residuo postmisional, dañar la vejiga y con el tiempo desarrollar uropatía obstructiva, que significa hidronefrosis bilateral y que te lleva a la enfermedad renal crónica. No les he puesto allí el paciente, no les he dicho agregado que el paciente llega en mal estado general, con hiperazoemia o creatinina elevada, por lo tanto, pero basta que comience a tener hallazgos de creatinina elevada, ese paciente puede estar haciendo uropatía obstructiva y ese es sinónimo de enfermedad renal crónica. ¿Qué tengo que hacer? Colocar sonda. Si es que no le he colocado, colocar sonda. Y a las 24 a 48 horas una toma de creatinina y van a ver que la creatinina comienza a caer marcadamente. ¿Hasta qué niveles? No lo sé, va a depender de la cronicidad o de las comorbilidades que pueda tener el paciente. Por favor, que les quede bien en claro eso. La medicina es mucho sentido común, lo único que tienen que hacer es pensar qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Ok? Entonces, voy a sacar el PCA como loquitos, le falta, tiene ecografía, haga que sale tacto rectal, le falta un PCA. No, el PCA no se pide en esas condiciones. El PCA se puede esperar 2 a 3 semanas que se estabilice el PCA y recién se lo solicito por consultorio externo sin ningún apuro, no hay ningún problema porque la emergencia ha sido solucionada y el paciente debe permanecer con su sonda. Le puedo agregar alfa bloqueadores al inicio de la sonda para luego retirársela después de 7 días. Si es que es su primera colocación de sonda, le puedo agregar alfa bloqueadores y después se le retiro la sonda en 7 días, por supuesto, y ver si funciona, también, es una posibilidad. Pero ya es un manejo más urológico. En ese momento lo que hay que hacer es manejar la emergencia, colocación de sonda, no pedir ningún otro examen de sangre como PCA, puedo pedir cualquier otro marcador como creatinina y puedo sacar una ecografía renal, por supuesto. ¿Ya? Y esto era el punto que me había olvidado decirles ayer o recalcarles. Cuando yo doy tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la dutasteride, tengo que esperar entre 3 a 6 meses para observar algún tipo de resultado en el volumen prostático. Por favor, les estoy repitiendo, tengo que esperar entre 3 a 6 meses. Es muy clásico que el paciente venga y su urólogo le haya dejado un mes de tratamiento por X motivos con dutasteride. Ahora hay terapia combinada, dutasteride más cansulosina,
Entonces, y el paciente siente mejoría, lógico, porque está usando alfa bloqueadores y los alfa bloqueadores le ayudan a mejorar los síntomas, pero la dutasterida tiende a reducir el volumen prostático y esta reducción se va a ver en efectos dentro de 3 a 6 meses. Entonces, el paciente es muy común que venga a consultorio y me diga, doctor, quiero evaluarme y chequearme la próstata a ver si me ha reducido el tamaño. ¿En cuánto tiempo tiene llevando la dutasterida? Tengo un mes. Entonces, en un mes yo no voy a observar absolutamente nada en cuanto a la evolución o la reducción significativamente hablando del adenoma de próstata porque mi resultado del tratamiento lo voy a observar después del tercer o sexto mes. Por eso que se dice a los pacientes que están con dutasterida, puede hacerse un control entre el tercer o sexto mes o puede comenzar puede notar mejoría marcada a partir del tercer a sexto mes. Entonces, si ese paciente viene con mejoría de los síntomas síntomas de luz o síntomas de tracto urinario inferior al mes del inicio con alfa bloqueador de su dutasterida, no está indicado pedirle ni una ecografía de próstata, ni flujometría, ni nada, si es que hay una mejoría marcada de síntomas. Lo único que tengo que hacer es reforzar la información. ¿Cuál es la información? Señor, hay que esperar entre 3 a 6 meses, mantenga su medicación habitual, disminuya su ingesta de líquidos después de las 6 de la tarde o 7 de la noche, para que de esa forma tengamos menos volumen de producción de orina durante las noches y disminuya también la nicturia. Y básicamente disminuye el consumo de café, de licor, de ají, ¿sí? De chocolate. Son cosas que tienen que quedarse grabado en la cabeza de ustedes. Paciente con HDP no debería comer ají, no debería tomar licor, no debería tomar café, que son justamente las cosas que más solemos hacer. En el invierno se ingiere bastante los pacientes café, y en el verano ingesta de licor asociado al ceviche con ají. Y eso son causa de los pacientes que llegan a la emergencia muchas veces por la ingesta de licor, sobre todo. Los días lunes es clásico, o los días domingos en la noche es clásico tener pacientes con retención urinaria tras ingesta de licor. Y todos tomaron solamente una copita. ¿No? Entonces, esos alimentos, esos líquidos son los que pueden producir o asociarse a una mayor retención, a un mayor riesgo de retención urinaria en este tipo de pacientes. Entonces les vuelvo a recalcar, la dutasterida o la finasterida y cualquier inhibidor de la 5-alfa-reductasa tiene un efecto entre el tercer al sexto mes. No se hace ningún control antes de esto. Incluso a los pacientes del tercer mes hay que decirles nuevamente que señor recién hace el chequeo del sexto mes. Porque lamentablemente es así, los pacientes somos muy impacientes y queremos resultados rápidos y pensamos que con un mes de tratamiento tenemos la solución. Segundo, la tamsulosina no disminuye el volumen prostático, solamente es sintomático, es decir, me va a mejorar los síntomas urinarios que yo puedo tener. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Y tercero, recuerden, el PSA no se solicita en pacientes que tienen retención urinaria aguda, infecciones urinarias, o sea, en ese mismo momento infección urinaria, colocación de sonda, instrumentación como una citoscopía, ni que hematurias, o sea, sangrados, hematurias, no se debe solicitar al paciente en ese acto porque va a tender a salir elevado. Hay que esperar que se estabilice el PSA después del tratamiento que podamos brindarle, entre 3 a 4 semanas, para recién solicitar el PSA. Y si tengo un paciente con un globo vesical, ya saben que ya tiene el diagnóstico prostático o por obstrucción prostática, o sea, por HDP, sea por cáncer, y sospechamos la posibilidad de uropatía obstructiva, siempre la ecografía renal tiene que ir de la mano. ¿Ok? Bien. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Si ya no tienen más preguntas, no tengo más que decirles, a no ser que haya alguna otra consulta. Bien. Entonces estudien para el examen, yo ya no los vuelvo a ver hasta el otro grupo. Muy bien, cuídense mucho, muchísimas gracias por todo.